El VDRL es la prueba no treponémica de referencia para sífilis, ideal para el seguimiento a tratamiento. Y en este video vamos a observar el procedimiento de las muestras en la técnica semi-cuantitativa o con diluciones. Cabe aclarar que nos estamos refiriendo a la prueba de microfloculación, no las tiras reactivas de inmunocromatografía, porque esas no son VDRL. Esas tiras detectan anticuerpos contra Treponema pallidum. Y la prueba de VDRL es para detectar reaginas plasmáticas. Conceptualmente son diferentes, aunque ambas pruebas son para diagnóstico de sífilis. Sin embargo, existe mucha confusión y por consiguiente también entre los médicos que tal vez en la mayoría de casos, por un acto reflejo, cuando quieren diagnosticar sífilis, solicitan VDRL. Y los laboratorios, cuando llega un paciente que quiere saber si tiene o no sífilis, también le oferta el VDRL, pero a veces, aunque lo oferten como VDRL o lo soliciten como tal, le hacen la prueba con tira reactiva de inmunocromatografía, la prueba rápida, y eso es un error conceptual. Sin embargo, en este video solamente nos vamos a enfocar en la prueba como tal, VDRL, de microfloculación. Pues bien, esta técnica, el reactivo es un reactivo líquido, como estamos observando, constituido por un antígeno de colesterol, lecitina y cardiolipina. Es un complejo formado principalmente por estas tres moléculas, además de que tiene cloruro de colina, lo cual hace que ya no sea necesaria la inactivación del suero del paciente previo a la realización de la prueba. Y lo que va a detectar son reaginas, es decir, anticuerpos que reaccionan contra ese complejo. Como podrán darse cuenta, en ningún momento se mencionó antígeno de sífilis o anticuerpos de sífilis. Por eso se considera una prueba no treponémica. Ahora bien, necesitamos una muestra de suero del paciente, nuestro reactivo previamente homogenizado y atemperado, y ya sea que contemos con estas placas especiales para VDRL o también se puede hacer en portaobjetos de vidrio, no hay ningún problema. Vamos a colocar 50 microlitros de control positivo, control negativo y muestra del paciente. En este caso lo estoy haciendo los tres en un solo portaobjetos, pero puedes poner dos o solamente uno, como se le haga más conveniente. Y posterior a esto se va a agregar en esta marca una gota con este gotero que ya viene incluido en el kit, que es aproximadamente 20 microlitros. Si el reactivo de trabajo no incluye este tipo de gotero, vamos a tener que medir 20 microlitros con una micropipeta. Incluso algunos kits llevan una aguja sin bisel, con la cual la gota que se obtiene es de aproximadamente igual 20 microlitros. Y lo vamos a colocar en un rotor automatizado de serología a una velocidad de 160 a 180 revoluciones por minuto por 4 minutos. Y posterior a ese tiempo vamos a realizar la observación al microscopio en aumento de 10x. En este momento estamos observando en primer lugar cómo fue la reacción para el control positivo. Podemos observar que la floculación en realidad es una aglutinación pero microscópica. Estamos observando todos esos grumos que se forman al hablar de una reacción positiva. Pasándonos al control negativo, observamos que esas partículas que estaban agrumadas en el control positivo están totalmente dispersas. Estamos viendo solamente puntitos ahí nadando. Esto es lo que nos va a dar la idea de una prueba negativa. Y pasándonos al paciente, observamos que no hay presencia de formación de grumos. Está igual al control negativo, por lo cual se considera la muestra como negativa o no reactiva. Sin embargo, cuando observemos un paciente en donde su reacción sea igual a la del control positivo, o tal vez no tan marcada, pero que haya aparición de grumos microscópicos, vamos a proceder con las diluciones, es decir, con el procedimiento semi-cuantitativo, para lo cual vamos a utilizar tubos de ensayo corto, en el cual vamos a agregar, por ejemplo,
100 microlitros de solución salina o de agua destilada también puede servir en cada uno de los tubos, previamente rotulados como dilución 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. E inclusive va a haber ocasiones en que vamos a necesitar hasta 1:64. En este caso vamos a hacerlo hasta 1:64, pero pues no sabemos hasta cuál vamos a utilizar. Entonces, ya con todos los tubos con 100 microlitros, vamos a tomar 100 microlitros de la muestra de suero del paciente positivo y lo vamos a agregar al tubo con dilución 1:2. Mezclamos y ya tenemos lista esta dilución. Sin embargo, como son diluciones doble seriadas, vamos a tomar 100 microlitros de esta dilución 1:2 y la vamos a pasar al siguiente tubo, la dilución 1:4. Agregamos, mezclamos y posteriormente de esa dilución 1:4 tomamos 100 microlitros y la pasamos al siguiente tubo. Y así de manera consecutiva hasta llegar con la dilución más alta que inicialmente tuvimos la idea de preparar. Con esto tenemos 100 microlitros de cada una de las diluciones, excepto la 1:64, en la cual tenemos 200 microlitros. Yo lo dejo así porque, ¿qué tal que necesitamos una dilución todavía más grande? Podemos tomar 100 microlitros de ahí, lo cual es muy raro, pero preferimos dejarlo así. Ahora bien, de cada una de esas diluciones vamos a repetir la reacción, es decir, 50 microlitros de la dilución y una gota del reactivo, o bien 20 microlitros del reactivo. Volvemos a colocar en el rotor de serológico a la misma velocidad y por el mismo tiempo y vamos a ir evaluando microscópicamente las reacciones. Podemos realizarlo de a 1 por 1, primero la 1:2, y si está positiva le seguimos a la 1:4 y así consecutivamente, o poder realizar todas en una misma exhibición, como se les haga más pertinente tanto desde el ámbito del tiempo como del ámbito económico. Y vamos a ir evaluando las reacciones. Por ejemplo, aquí estamos observando la reacción 1:2, que prácticamente es igual a la que observamos del paciente directo, es positivo. Pasamos a la 1:4, sigue positivo. Pasamos a la 1:8, sigue positivo. Pasamos a la 1:16, sigue positivo. Y en la 1:32 ya dejamos de observar los grumos. Por supuesto, los grumos se fueron haciendo cada vez más pequeños, pero en la 1:32 ya fueron imperceptibles, prácticamente igual al control negativo. Por lo tanto, dice la técnica que el reporte va a ser la dilución más alta en donde se observó la formación de grumos. E inclusive, si en alguna dilución observamos un positivo débil, es decir, formación de grumos, pero ya que nos hace dudar entre si positivo, negativo, reactivo, no reactivo, nos quedamos con la última en donde observamos agrumación franca. En este caso, reportaríamos positivo 1:16. Cabe aclarar que esta técnica también se puede hacer en líquido cefalorraquídeo y es la única validada o el estándar de oro para el diagnóstico de neurosífilis, en la cual vamos a proceder de una manera un poco diferente, ya que la técnica indica que el reactivo se tiene que diluir 1:2 con solución salina y que solamente se van a tomar 10 microlitros para testear 50 microlitros de líquido cefalorraquídeo. Y que solamente se va a realizar la prueba cualitativa. El líquido cefalorraquídeo no se titula.
Por último, cabe hacer la aclaración que, como se comentó al inicio, tal vez no es una prueba tan específica para el diagnóstico. Una prueba positiva puede tener muchas causas de falsos positivos, como por ejemplo enfermedades autoinmunes como el lupus, otras infecciones como mononucleosis, tuberculosis, brucelosis, paludismo y un largo etcétera. Por lo que ante la presencia de un resultado positivo con fines diagnósticos, valdrá la pena realizar una prueba treponémica como el FTA. Aunque por otra parte, como también se comentó, es ideal para el seguimiento a tratamiento, ya que se dice una disminución de 4 veces el título original indica una terapia exitosa. Por ejemplo, si este paciente al momento del diagnóstico se tuvo una dilución 1:16, posterior al tratamiento, si tiene una dilución 1:4, que ya serían 4 veces menos, se estaría hablando de eficacia del tratamiento. Sin embargo, un aumento de 4 veces el título puede indicar ya sea una reinfección o un fracaso del tratamiento. Y en cuanto a los falsos negativos que también pueden estar presentes en esta prueba, pueden ser, por ejemplo, no precisamente ausencia de la infección, sino que la infección está en periodo de incubación o bien que está en una fase temprana de sífilis primaria. E inclusive se describe que puede llegar a haber efecto de prozona en algunos pacientes con títulos muy elevados. Esto quiere decir que al momento de testear de manera directa el suero, se vea como negativo, pero que en realidad sea positivo por tener un título exageradamente alto de reaginas. En este caso, lo que recomienda el fabricante es que a la par de testear la muestra de una manera directa, realizarlo con una dilución 1:4. Si ambas son negativas, pues se considera no reactivo, pero si en el examen directo es negativo y con la dilución 1:4 se observa floculación, se considerará como reactivo y se procederá con la semicuantificación, aunque cabe aclarar que estos casos son muy raros. Y pues bien, esto fue todo respecto al proceso de la técnica de BDRL. Como se les indicó al inicio, dejo un video en donde se aborda la teoría de las pruebas de diagnóstico disponibles para sífilis, tanto treponémicas como no treponémicas, para aquellos interesados en otro tipo de pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Si el video te resultó útil, te agradecería me apoyaras con un like en el video y una suscripción al canal, ya que es gratis. Además de que puedes visitar el canal para información de todas las áreas del laboratorio clínico, no solamente de serología como fue en este caso.